Meditemos en la palabra del Señor en esta noche. Quiero pedirle toda su atención y quiero invitarle para que escuche con fe la palabra de Dios. En este pasaje miramos que la muerte de Jacob estaba cercana. Jacob enfermó, estaba en sus últimos días, él lo sabía. Y dice la Biblia que fue dado aviso a José que su padre estaba enfermo. Y José se preparó para ir a visitarlo. Sabía que estaba en los últimos días, estaba lleno de días, era un anciano, ya viejo. Y dice la palabra que estaba ya casi ciego, ya no podía ver por lo avanzado de su edad que tenía ya. Y dice la palabra que cuando Jacob escuchó que José venía a verlo, Jacob se esforzó, dice, y se puso... de alguna manera se sentó sobre su cama, se enderezó para poder recibir a su hijo José, siendo que era uno de sus hijos preferidos, por así decirlo, ¿verdad? Y quizás una de las razones por la que era uno de sus hijos preferidos era porque era uno de los hijos que tenía un destino de Dios. Tenía un propósito especial Dios a través de él, y tenía un trato muy especial con Dios. Este hijo desde muy joven, desde muy pequeño, miramos cómo Dios le hablaba, cómo Dios le revelaba sueños, cómo Dios se le manifestaba de muchas maneras. Y era algo maravilloso el trato que tenía José con Dios. Y conocemos la historia de cómo José fue vendido por sus hermanos, cómo José terminó en Egipto, cómo José estuvo en la cárcel, cómo José pasó tantas cosas, tantas experiencias amargas. Pero dice la palabra que eventualmente José fue exaltado por Dios, José fue bendecido por Dios y terminó siendo el segundo del rey de Egipto, estando al frente de todo el país, prácticamente el país más poderoso de toda la tierra en aquel entonces. Y José estaba en segundo lugar del rey, era el que regía todo aquel país. Estando en aquel lugar, dice la palabra que él se casó y tuvo hijos, dos hijos. Estos dos hijos, Efraín y Manasés, fueron los dos hijos que tuvo José. Miramos que cuando José viene para que su padre lo bendiga, porque sabía que ya faltaba poco para que muriera, y se acerca para que lo bendiga, pero no se acerca solo, se acerca con sus dos hijos, se acerca con Efraín y Manasés, y los trae a los dos delante de Jacob. Y cuando Jacob lo mira, lo bendice y le dice: acércame a tus hijos para que los bendiga. Y le dice: ¿sabes qué? Estos dos hijos tendrán herencia como si fueran míos. Todos los otros hijos que tendrás después de estos serán tuyos, pero estos dos hijos serán como míos. Les repartiré herencia entre sus hermanos, tendrán un lugar especial entre sus hermanos. Y así se cumplió la palabra. Entonces estaba José con sus hijos y Jacob a punto de bendecirlos, pero conforme a lo establecido, a lo que se conocía y a lo que se hacía generalmente hablando, el primogénito era el que recibía la mayor bendición. El primogénito es el que se enseñoreaba del menor. Siempre era el mayor el que llevaba una doble porción, una doble bendición. Era el que se enseñoreaba de la bendición de Dios, de la bendición de los padres. Era el que seguía la línea en la familia. Era aquel que llevaba una bendición muy especial. Y José conocía eso. Y cuando José se acerca con los hijos, se acerca para que Jacob los bendiga. Y dice que tomó primeramente a Manasés, ¿verdad? Y lo tomó porque era el primogénito, y lo toma a su mano izquierda para que quedara a la mano derecha de Jacob. Y toma a Efraín, que fue el segundo, y lo toma a su mano derecha para que quedara a la mano izquierda de Jacob, ya que estaba frente a Jacob. Y dice que cuando Jacob se le acercan los dos niños, Jacob casi ciego ya, sin poder ver prácticamente, dice que extiende sus manos. Pero algo curioso hizo Jacob. Jacob cruzó las manos cuando iba a bendecir a los hijos. No extendió las manos derechas hacia enfrente,
diciendo: voy a bendecir a Efraín, voy a bendecir a Manasés, mi mano derecha sobre el primogénito Manasés. Se supone que la mano derecha tenía que ir sobre Manasés porque era el primogénito, y sobre él iría la mayor bendición. Y la mano izquierda sobre Efraín porque era el segundo, y vendría una bendición inferior sobre de él. Entonces José pensaba que de esa manera, por eso José los preparó, José los acomodó, José los diseñó. José preparó el terreno y dijo: quiero a Efraín a mi mano derecha para que quede a la mano izquierda de Jacob, y cuando Jacob extienda las manos, quede la mano izquierda sobre Efraín. Y quiero a Manasés a mi mano izquierda para que quede a la mano derecha de mi padre Jacob, y solo extienda sus manos y los bendiga. José tenía sus planes, José tenía su concepto, su idea. De esta manera tiene que ser. Estaba preparando el destino de sus hijos. A uno lo estaba preparando para el triunfo, por así decirlo, para que recibiera la mayor bendición, y al otro lo estaba preparando pues para que recibiera una inferior bendición, para que quedara, por así decir, en segundo lugar o en último lugar. Pero lo curioso de esto es que cuando Jacob llega a bendecirlos, sucede algo raro, que Jacob hace esto: extiende su mano derecha para con Manasés y extiende su mano izquierda para con Efraín, quedando las manos de Jacob cruzadas prácticamente, y comienza a bendecir a estos dos hijos de José. Y cuando José mira lo que está haciendo Jacob, dice que se inquietó un poco, se incomodó y dice: está mal, no es de esa manera. Padre, dice que le agarró la mano a Jacob y le dice: padre, no es de esa manera, no se hace así. Quita la mano de este y ponla sobre de este, y quita esta mano y ponla sobre del otro. Ahí estaba José enseñándole a su padre Jacob aparentemente lo que tenía que hacer, corrigiendo los errores de aquel hombre. Posiblemente José pensaba: mi padre está tan viejo y tan ciego que ya no puede ver, que por eso se está equivocando, ya no sabe lo que está haciendo. Está imaginándose que este que este es el primogénito y que este es el otro, y está haciéndolo de esta manera. Pero dice la palabra que Jacob lo hizo así a propósito. No era un error, no era una equivocación, no era una casualidad, era un propósito. Ahora, ¿por qué era un propósito? ¿Acaso Jacob simplemente se le ocurrió y dijo: pues a mí se me ocurre, ahora de puro gusto voy a cruzar las manos y a este lo voy a bendecir primero y a este después, y este va a ser el que va a llevar la mayor bendición, aunque es el que nació al último, y el primogénito lo voy a dejar con la bendición inferior? No es que Jacob se equivocara, porque dice claramente que lo hizo a propósito. Pero no es tampoco que Jacob no supiera lo que estuviera haciendo, o no es que lo hiciera por un deseo propio. Jacob estaba preparando proféticamente el camino, un camino maravilloso del que vamos a estar hablando en esta noche. Simbólicamente estaba preparando una profecía maravillosa a través de estos hijos. Una profecía que tendría un cumplimiento precioso y maravilloso. Cuando hablamos de estos dos hijos, lo primero que debemos de entender es que estos dos hijos no eran legítimamente israelitas, por así decirlo, porque José no se casó con una mujer israelita. José se casó con una egipcia. Entonces estos hijos, por así decirlo, eran una mezcla. Estaban mezclados entre gentiles y judíos. Eran en parte judíos, israelitas, porque José era israelita, es descendiente, es hijo de Israel, eran nietos de Israel. Entonces en cierto aspecto eran israelitas, pero en otro aspecto no eran del todo israelitas, porque su madre era una egipcia, una mujer gentil que no era del pueblo de Israel. Entonces en esta nacionalidad de estos dos hijos, en cierto aspecto se está reflejando la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque la iglesia del Señor, en cierto aspecto, tenemos una
conexión con el linaje real de Israel. La Biblia dice que no son israelitas los que lo son en la carne, sino los que lo son por la fe en el Dios de los cielos. Nosotros tenemos esa conexión, aleluya, en lo espiritual con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Abraham es nuestro padre por fe. Estamos conectados con él porque en espíritu hemos creído en el mismo Dios de Abraham, y eso nos identifica con Israel. En parte traemos nosotros la cultura, traemos la palabra, traemos lo que es la herencia del Dios de Israel. Creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Pero por otro lado, no somos israelitas, somos gentiles, somos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, pero apartados en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un propósito, Dios ya tenía un lugar especial para nosotros, aleluya. Dios tenía un lugar especial. Qué hermoso, qué maravilloso. Pero bueno, ahorita entramos un poco más a fondo en ese punto. Primeramente quiero que veamos esto. Cuando la palabra nos habla aquí de que Jacob cruzó las manos, está bendiciendo con la mano derecha al más pequeño, al inferior, a Efraín, y está bendiciendo con la mano izquierda al mayor, al primogénito, a Manasés, dándole la bendición inferior. Pareciera que eso era un error, pareciera que era una simple falta de Jacob, pero repito, era un plan profético que se está reflejando desde acá. ¿Qué está sucediendo desde este pasaje? Quiero decirte, mi hermano, que Dios hizo lo mismo en nuestras vidas. ¿Cómo lo hizo? Dios hizo lo mismo en nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando Dios toma a la iglesia y toma a Israel. Si hablamos de el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es como un hijo para Dios, hablando de la nación como nación. Y esa nación como nación es el hijo primogénito de Dios. Es el hijo, es el primer hijo de Dios. ¿Por qué digo el primer hijo? Porque es el primer pueblo con el que Dios trató, con el que Dios se reveló, se manifestó. Dios llamó al pueblo de Israel. Ellos son los primogénitos, son los primeros llamados a conocer a Dios, a servirle a Dios. Pero después que nació el hijo primogénito, que es Israel, después viene a nacer la iglesia, que es el segundo hijo, el más pequeño, el que en verdad no merecía ni ser hijo. Los idólatras, los pecadores, los que no éramos nada, aparecemos naciendo de nuevo en el plan de Dios, teniendo un encuentro con el Dios de los cielos, teniendo una experiencia maravillosa con el Dios Altísimo. Ahí entra la iglesia. La iglesia es como su hijo también. Es un pueblo que es de Dios. Los dos pueblos que Dios tiene es a Israel y es a la iglesia. Y Dios teniendo a Israel y teniendo a la iglesia, el primogénito es Israel, el que tenía la prioridad, el que es el heredero de las promesas, de los dones, de las bendiciones, era Israel. Israel es el pueblo elegido. La iglesia es como un pueblo inferior. Desde el tiempo antiguo los judíos, ellos se sentían como los primogénitos, los que merecían la bendición, los herederos de la bendición. Al gentil, aun cuando el gentil creía en el Dios de Israel, lo tenían un poco como más abajo, como bueno, sí eres de la familia, eres de la fe, te aceptamos porque has creído en Dios, te aceptamos porque te has convertido del paganismo, pero siempre quedarás siendo inferior, quedarás un escalón más abajo. Siempre no serás igual que un israelita genuino, legítimo. Así estaba la iglesia, así es como se mira la iglesia, el gentil que viene a creer en Dios. Pero en esos dos hijos, Manasés y Efraín, se representa primeramente a Israel y a la iglesia. Efraín representa a la iglesia, que viene siendo el que nació después, y Manasés
Manasés, el primogénito, representa a Israel. Pero cuando Dios acerca a esos hijos para bendecirlos, dice la palabra que cruza las manos y dice que la bendición más grande se la da a Efraín, al menor lo bendice. Y José dice: te estás equivocando, padre. No me estoy equivocando, este es un plan de Dios. Estos dos hijos representan dos pueblos y vendrán a ser bendecidos. Primeramente los inferiores, los que no eran pueblo, los que no merecían nada, recibirán el mayor galardón. Serán tratados por Dios como algo especial. Tendrán un lugar especial en el plan de Dios. Aleluya. Qué maravilloso es eso, hermanos. Entender que Dios ya pensaba en nosotros proféticamente desde muchos años atrás. Ya estabas tú, ya estaba yo en el plan de Dios. Si el diablo dice: tú eres un don nadie, tú no sirves, tú no eres nadie, nadie, no es cierto. Yo soy escogido por mi Dios, por mi Padre. Desde antes de la fundación del mundo, yo estaba en el plan de Dios. Desde antes que naciera, yo estaba como un elegido. Dios había preparado la bendición grande y maravillosa para mi vida desde antes que yo le conociera. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Aleluya. Qué precioso. Entonces Jacob cruza las manos, pero no las cruza por equivocación, no las cruza por error, las cruza a propósito, porque está siendo guiado por Dios y está declarando proféticamente lo que vendría a manifestarse, lo que vendría a cumplirse en un sentido espiritual. Vuelvo a repetir, el primer cumplimiento que miramos de esta acción que Jacob realiza es a la iglesia y al pueblo de Israel. El Señor cruzando las manos. El pueblo de Israel creyó primero, iban por delante, conocieron a Dios primero. Ellos por generaciones y generaciones han conocido al Dios de los cielos. Nosotros no conocíamos a Dios. Éramos gentiles, paganos, idólatras, que no sabíamos nada de Dios. Pero Dios de repente cruza las manos. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que le recibieron les ha dado el poder, les ha dado potestad para ser hechos hijos de Dios. Les ha dado la gracia para venir a ser hijos de Dios, para conocerle primero, para ser bendecidos primero, para recibir la gracia de Dios primero, para heredar la salvación primero, para llevar frutos de Dios primero, para ser instrumentos de Dios primero. El Señor te puso a ti primero, te puso por delante, te dio de su gracia, por su misericordia. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor, que cruzó sus manos, que dijo: ¿sabes qué, José? No me estoy equivocando. Este menor va a ser el primero, va a ser el más bendecido. Pero mira que de Manasés él es el primogénito, él será después. Para él también hay bendición, pero este es el primero. Este es el consentido de Dios. Este es con el que Dios va a tratar de una manera especial. En este Dios se va a glorificar. Las bendiciones más grandes se van a derramar sobre de este. Ese hijo inferior, ese hijo secundario, ese hijo que no era el merecedor, porque la mayor bendición, el que mereciera el primogénito, el segundo ya no recibía mucho, ya era inferior. Pues ese hijo inferior éramos nosotros. Vuelvo a repetir, éramos los que no valíamos nada, los que no servíamos para nada, los que el mundo decía: tú nunca cambiarás, tú nunca serás nada, tú nunca serás nadie, tú no tienes solución, estás perdido.
¿Qué vas a valer tú si toda tu vida has sido un ladrón, un borracho, has sido un drogadicto, has sido tantas cosas que ha sido el hombre? Pero al Señor no le importó lo que tú habías sido. Él dijo: a pesar de que sea el inferior, y yo lo voy a bendecir, y yo lo voy a poner por cabeza y no por cola. Yo le voy a dar mi gracia, yo lo voy a llevar por delante, porque me ha placido bendecirlo de esa manera. ¡Qué grande privilegio! ¡Qué grande privilegio! Bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Hermanos, quiero decirte, muchas veces nosotros nos sentimos inferiores por las experiencias que pasamos en la vida. Muchas veces la vida nos llena de decepciones, la vida nos llena de perjuicios, la vida nos marca como gente inferior, como gente débil, como gente impotente, como gente inservible. Tú no podrás, tú no servirás, tú nunca superarás, tú nunca lograrás. Esos éramos nosotros, los desvalidos, los que no merecíamos, los que no teníamos un lugar especial. Y muchas veces, hermanos, a pesar de que hemos creído en el Señor, seguimos con esos complejos y esos conceptos. Yo no sirvo, yo no soy la gran cosa, y yo no puedo. Me siento inferior, me siento incapaz, me siento impotente. Como que esos logros no son para mí, esos retos no son para mí, y yo no puedo mucho por esto, por lo otro. La vida ha sido mala conmigo, las situaciones que he pasado me han afectado, me han dañado, me han perjudicado. Yo no podré levantarme de esta condición, yo nunca seré nadie, yo nunca lograré propósitos grandes. Eso es lo que el diablo le ha dicho al hombre, le ha dicho a la mujer. Así ha marcado el diablo la mentalidad de muchas personas. Eso es lo que el diablo quiere que creas. Pero el Señor dice: ¿sabes qué, hijo? Y yo he cruzado mis manos para bendecirte, y yo soy tu padre, y te he bendecido, y te he apartado un lugar especial en mi presencia, para que logres propósitos grandes, para que triunfes, para que alcances retos para gloria de mi nombre. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo vamos caminando en la vida? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Cuando uno va caminando, uno tiene que saber que Dios es un Dios de propósitos, que Dios no es un Dios de casualidades ni de errores. Pero ¿por qué yo nací al último? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me tuve que casar con este hombre? ¿Por qué tuve que haber atravesado por esta experiencia? ¿Por qué Dios permitió esto otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y hay veces que por causa de todo eso que hemos pasado, llegamos a creer, a formarnos ese concepto de inferioridad, de que nosotros nunca lograremos algo, y caminamos de esa manera y tenemos complejos sin entender lo que Dios ha hecho por nosotros, sin entender el lugar que Dios nos ha dado. Siendo Israel el primogénito, siendo Israel el de los pactos, el de las promesas, siendo Israel el elegido de Dios, de repente Dios cruza las manos y dice: es cierto, Israel es mío, es cierto, Israel lo amo, es cierto, Israel lo voy a bendecir, pero hay otro que voy a bendecir primero, y lo voy a bendecir con mayor bendición. Ese eres tú, mi hermano, ese eres tú, mi hermana, ese eres tú. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que te haya acontecido, hay un plan de Dios para tu vida, hay un propósito de Dios para tu vida. Grábatelo bien en tu corazón. Hay un plan de Dios en tu existencia. Aleluya. Dios tiene un propósito maravilloso. Dios tiene un propósito especial para tu vida. No vivas a la deriva. No vivas como un donadie. No vivas sin propósito la vida que Dios te ha dado.
No menosprecies el lugar que Dios te ha dado. No menosprecies el privilegio que Dios te ha dado. Porque si Dios dice: hijo, yo he cruzado mis manos y yo detuve a Israel a un lado por bendecirte a ti, las promesas que ellos merecían, que ellos esperaban, el Espíritu derramándose, los dones, la sanidad, la salvación y tantas maravillas, no son ellos quien está gozando de esos privilegios. Eres tú, mi hermano, eres tú, mi hermana, quien está gozando, quien está recibiendo, quien se está deleitando de la gracia de Dios. Eres tú que estaba en el plan de Dios. Valora ese privilegio, valora esa bendición de parte de Dios. Valorémosla, valoremos esa bendición. Nosotros muchas veces nos pasa lo que a José. José agarra a sus hijos y los comienza a acomodar. Tú estás destinado para triunfar, tú estás destinado para fracasar, o a lo mejor también harás algo en la vida, pero nunca como este. En las familias muchas veces los padres hicieron con nosotros lo que José estaba haciendo con sus hijos. Muchas veces a muchos de los que están acá posiblemente se los hizo a un lado. Tú nunca vas a hacer nada. Tú no eres el escogido. Tú no eres el que vas a triunfar. Oh, mira, tu hermano es más inteligente que tú. Tu hermano es el que va a sobresalir. Tu hermana es la que va a lograr algo especial. Tú nunca serás nada. Aprende por qué no eres como tu hermano, como tu hermana. Y hay muchos de nosotros que muchas veces se nos comparó con alguien más y se pensó que no íbamos a llegar muy lejos, que no íbamos a lograr nada en la vida. Y muchas veces no es algo que quedó atrás, es algo que nos sigue marcando hasta este día. Es algo que nos sigue acompañando. Que papá dijo que yo no iba a ser nadie, que yo no fui el inteligente, yo no fui el especial, yo no fui el elegido, no fui el preferido de papá, de mamá. Yo fui el último, yo fui el que menos merecía, el que menos recibía. Siempre lo mejor era para este, siempre este era el inteligente, siempre este era el recompensado. Y en veces parece que la vida nos va preparando para el fracaso a muchos de nosotros. Como que uno mismo, por las cosas que pasa en la vida, se comienza a dar cuenta o a pensar o a creer como que yo para lo único que nací es para fracasar. Yo como que no voy a lograr nada, como que yo no tengo destino en esta tierra, como que yo no merezco nada, porque así me fue preparando la vida, así me prepararon mis padres, así me prepararon las situaciones, así se prestó el caminar, fracasos, experiencias, situaciones que pasé, que me marcaron, que me dijeron no vas a hacer nada, abusos, maltratos, golpes, menosprecios que sufrimos en la vida. Y eso nos fue marcando, diciendo tú no sirves, tú no eres nada, tú no vales, tú no puedes, por esto otro. Y ahí es donde el diablo quiere aprovecharse y quiere destruir al hombre, a la mujer, a la iglesia del Señor. Pero hay buenas nuevas en esta noche. El Señor viene a decirte: y yo he pensado en ti, y yo me he acordado de ti, a pesar de tu sufrimiento, a pesar de tus experiencias, a pesar de tu dolor, a pesar de los abusos que pasaste, a pesar de todo eso, yo he pensado en ti. Te he elegido para bendecirte, te he elegido para que conquistes, para que triunfes, para que venzas, para que alcances bendiciones de Dios. Yo he pensado en ti. Yo he pensado en ti. Hermanos, padres de familia, nunca se guíen por lo que ven. Hay padres que eso hacen con sus hijos. Comienzan a preparar a uno, y este sí va a triunfar, y este sí va a lograr, y este sí va a ser alguien, y este sí lo apoyo, y a este otro como que lo hago a un lado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque tú no sabes el plan que Dios tiene. Lo que uno mira, lo que uno piensa, no es lo que Dios tiene para sus planes muchas veces. Aún hay padres de familia que muchas veces miran a uno que se porta bien, que es buen hijo, y otro es el rebelde, la oveja negra.
y comienza a pensar: tú eres un rebelde, tú eres el peor, tú nunca vas a hacer nada, y comienza como a menospreciarlo. Y hay ocasiones que Dios cruza las manos, y aquel hijo que uno pensaba que era la oveja negra, el terrible del hogar, el problemático, el que no quería nada, en un momento a otro la mano de Dios cae sobre él y lo toca y lo transforma y lo convierte en un siervo de Dios, en una sierva de Dios, en un hombre que le sirve al rey. Y la mano de Dios se extiende para decir: yo te bendeciré, y yo cruzaré las manos para bendecir al menor, para bendecir al peor, para bendecir al inferior. Dios se especializa en recoger lo que el hombre desecha. Dios se especializa en levantar lo que el hombre no quiere. Dios se especializa en eso. La Biblia dice que lo vil y menospreciable de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. Dios cruzó las manos cuando estábamos delante de un sabio, de un intelectual, de un que aparentemente se creía que era la gran cosa. El mundo podría decir: este vale, este es alguien especial. Mira, tú no eres nada, no vales nada, no sirves para nada, no tienes estudio, no te preparaste, eres por ahí de un pueblo, de un rancho que no sabes ni escribir o leer. Y éramos rechazados, éramos la escoria, no teníamos nada. Pero de repente Dios cruza sus manos, y el que parecía que era no es el que sobresale. Ahora el que sobresale es el que ha recibido a Cristo, es el que es bendecido por la mano de Dios, por la gracia de Dios. Ahora ese es el que sobresale, es el que vale, porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Estamos comprendiendo, hermanos. Hermanos, Dios es un Dios de propósitos, y Dios obra como en veces uno menos imagina. Al desvalido, al ignorado, al impotente, al incapaz, al que el hombre desecha como que no es, Dios cruza sus manos ahí. ¿Por qué razón? Porque dice que Dios se glorifica en aquellos que reconocen que no son nada por sí mismos, que no pueden nada. Y dice que Dios los exalta porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Y cuando el hombre se siente impotente, Dios dice: este es un buen candidato, aquí voy a cruzar mis manos. Así es de que si tú en la vida has pensado que no eres la gran cosa, que no naciste para ser el gran personaje, que no tienes las grandes cualidades, que no tienes las grandes virtudes, que no tienes los talentos que quisieras tener, que te comparas con fulano y sutano y parece que no das la medida, quiero decirte: no te sientas inferior o desechado, porque hay un Dios que se interesa en personas como tú. Hay un Dios que se interesa en hombres como tú. Hay un Dios que se interesa en mujeres como tú. Hay un Dios a quien le importas. Hay un Dios para el cual vales. Hay un Dios para el cual eres especial. Dios se interesa en tu vida. Aleluya. Dios ha cruzado sus manos. Alguien dirá: hermano, ¿y cómo le voy a hacer? Yo siento que no valgo, yo siento que no puedo, yo siento que yo no nací con las cualidades como otras personas, aún como otros hermanos. Yo no nací de esa manera. ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Cómo le hago? Hermano, Cristo Jesús, ya mirándolo de otro ángulo este pasaje, Cristo Jesús, o Dios, por así decirlo, cruzó sus manos cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo padeció por los injustos. El bendito recibió maldición para que los que éramos herederos de maldición recibiéramos bendición. El justo que merecía bendición, gloria y recompensa, Él tomó un lugar de humillación. Él tomó un lugar de dolor. Él tomó un lugar de tormento, de agonía, de angustia.
yendo a la cruz del Calvario, llevando el pecado sobre sus hombros. Y aquellos que somos nosotros, que merecíamos el tormento, que merecíamos el juicio, que merecíamos la condenación, de repente Dios cruza sus manos y al que era el bendito, a Cristo, le cayó el tormento, le cayó el sufrimiento y la agonía. Y a los que éramos los inferiores, los que no valíamos, los que no éramos nada, nos cayó la bendición maravillosa del Dios de los cielos. Qué precioso lo que Dios ha hecho, cruzando sus manos en la cruz del Calvario. Lo que tú merecías lo recibió Cristo, y lo que Él merecía te lo dio a ti. Él merecía gloria, Él merecía bendición, Él merecía ir a la gloria, pues eso te lo dio a ti. Y lo que tú merecías era tormento, sufrimiento, eso cayó sobre Él. Se cruzaron los papeles en la cruz del Calvario. Se cruzaron los papeles, y ahora los que merecíamos maldición estamos recibiendo bendición. Somos herederos de las bendiciones más grandes y gloriosas de Dios de los cielos. Todo porque Él cruzó sus manos en la cruz del Calvario. Todo porque Él cruzó sus brazos para bendecir al que no merecía, para bendecir al que no merecía y hacer a un lado al que sí merecía. El Señor es el que merecía toda bendición, y se le hizo a un lado porque no recibió bendición. Recibió tormento y sufrimiento y agonía y angustia y dolor y todo lo malo que usted pueda creer. Y tú y yo, que no merecíamos bendición, cruzó los brazos, cruzó las manos Dios y dijo: a este lo bendeciré. Nos bendijo Dios como iglesia en lugar de Cristo. Cristo tomando nuestro lugar, lo que Él merecía, lo que le pertenecía a Él, siendo el primogénito, siendo el heredero de toda gloria, de toda bendición, de toda libertad, de toda la bendición de Dios. Pues esas manos se cruzaron, y lo que Él merecía está cayendo sobre ti y está cayendo sobre mí, y lo que tú merecías cayó sobre de Él. Por eso la iglesia es libre, la iglesia camina confiando en lo que hizo Cristo, confiando en que Dios cruzó las manos, en que Dios cambió la bendición, en que cambiaron las cosas a como estaban aparentemente, como deberían de haber sido. ¿Cómo deberían de haber sido? Él era el justo. Él tenía que haber gozado de plena bendición sin un sufrimiento. Nosotros los injustos teníamos que haber muerto en una cruz, haber pagado por nuestro pecado. Pero se cruzaron los papeles, se cruzaron los lugares. Entonces, cuando ahora nosotros nos sentimos inferiores, nos sentimos incapaces, nos sentimos impotentes, Dios dice: hijo, yo quiero que recuerdes lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Señor, yo siento que no puedo, yo siento que no voy a lograr, yo siento que es muy difícil, yo siento que no merezco, Señor. Yo siento, y cuántas cosas sentimos porque somos los inferiores humanamente hablando. Pero el Señor dice: hijo, es cierto, tú no mereces, pero por lo que yo hice en amor por ti, porque yo crucé mis brazos, mis manos para bendecirte, tú que no merecías, para bendecirte, ahora tú mereces, no por lo que tú eres, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Ahora mereces la gracia de Dios por lo que Él ha hecho en favor de ti. Dale un aplauso al Rey en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué está diciendo? Se cruzaron los papeles. Dios cruzó sus manos, y al que tenía que bendecir cayó el pecado de la humanidad sobre de él, al primogénito, al unigénito de Dios. Y nosotros que venimos a ser hijos de Dios, también por la fe en Cristo, por la fe de Abraham, vino a caer la bendición que no merecíamos. Dice claramente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Entonces está hablando de que Cristo era el justo y nosotros los injustos, pero se cambiaron los papeles. Cristo padeció como el injusto, porque la Biblia dice que maldito sería aquel que sería colgado en un madero. La maldición de la humanidad cayó sobre Cristo. Padeció por nosotros, cambió nuestro lugar. El justo por los injustos. Se cruzaron los papeles, se cruzaron las manos y vino la bendición para nosotros. Los injustos, los que no merecíamos, ahora merecemos. No por obras, no por méritos. Si el diablo te dice tú no mereces, si el hombre te dice tú no mereces, dile es cierto, yo no merezco, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, valgo lo que valgo, tengo lo que tengo. Por la gracia de Dios no merezco, pero es la obra de Dios en mí. Es el sacrificio de Cristo el que habla por mí. Es lo que Él ha hecho en favor de mí, el que me da el triunfo y la libertad, el que me da la victoria. Entonces ciertamente yo no merezco, pero valgo por lo que Cristo ha hecho en mí, por el lugar que tomó Cristo, mi lugar, mi vergüenza, mi abuso, mi golpe, mi dolor, mi menosprecio, mi trauma, lo que haya pasado, lo que me hace sentir poca cosa, lo que me hace sentir que no valgo. Dios cruzó sus brazos, sus manos y vino a traer la bendición que yo no merecía sobre mi vida, y vino a llevar mi pecado sobre Cristo, el justo por los injustos. Venga conmigo a la palabra. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26. Venga conmigo y veamos qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué Jacob cruzó los brazos, las manos, y bendijo al menor con mayor bendición? Y parece que dejó a un lado al menor, al mayor, mejor dicho, al primogénito, al unigénito, al primero parecía que es el que merecía y no recibió lo que supuestamente tenía que recibir, y el último, que era el que no merecía, fue el que recibió la bendición. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra. Versículo 18 en adelante. ¿Lo tenemos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa es la palabra de la cruz, lo que Cristo hizo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Oiga, ahí está: destruiré la sabiduría de los sabios. El sabio es el que vale, es el importante, es el especial, es el que se cree la gran cosa. Pues dice Dios: destruiré la sabiduría de los sabios. El que cree que sabe algo, hágase como que no sabe nada para que pueda saber un poquito. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está el político, el estudiado, el universitario? ¿Dónde está? Ateos que no creen en Dios, con hogares fracasados, destruidos, sin encontrar la puerta y la salida, sin saber qué hacer con sus vidas, pensando que venimos del chango, del mono y tantas cosas, sin futuro, sin destino, sin saber por qué estamos en esta tierra y a dónde vamos. El hombre de esta tierra, el disputador de este siglo, el sabio, el intelectual que no tiene a Dios en su vida, es un hombre ignorante que no llega muy lejos. Es un hombre que no tiene capacidad, que no tiene futuro.
¿Por qué? Porque su vida es una ruina, aunque aparentemente triunfe en un sentido terrenal o humano, aunque aparentemente sea el personaje de la televisión, aunque aparentemente sea el político importante, aunque aparentemente sea el psicólogo y sea el maestro y sea el doctor y sea el intelectual. ¿De qué les sirve? No encuentran la salida, no encuentran la solución, porque la solución está en Cristo Jesús para encontrar sentido a nuestra vida, para encontrar propósito para nuestra vida, para tener un futuro seguro en la presencia de Dios, en el plan de Dios. Entonces, hermanos, no nos sintamos inferiores, porque Dios cruzó sus manos. Dios cruzó sus manos para bendecirnos por encima de los primogénitos, es decir, de los importantes, de los especiales, de los que parece que son y que en verdad no son nada si no tienen a Cristo en su vida. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el religioso? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está ese político? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Unos andan detrás de señales de un lado para otro, y otros andan buscando algo nuevo que conocer o que saber. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Gloríese en Dios, gloríese en lo que Cristo ha hecho en su vida. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces nos podemos sentir intimidados por este mundo? Intimidados por la gente supuestamente preparada, intelectual, la gente estudiada, la gente, como dice acá, los disputadores de este siglo, los sabios, los escribas, los doctos. ¿Dónde están los nobles, los hombres especiales, los fuertes? ¿Dónde están todos ellos? Dice Dios, no ha escogido Dios a lo fuerte del mundo, sino lo débil. No ha escogido lo sabio, sino lo ignorante. ¿Qué quiere decir? ¿Que el sabio no tiene oportunidad? No, claro que la tiene. Y claro que si cree en Cristo, Él lo espera con los brazos abiertos. El problema con el que se cree sabio es que se cree tan sabio que se convierte en un ignorante. Porque se cree tan sabio que ignora al Dios altísimo, al Dios verdadero, que es del que en verdad mana toda sabiduría. Es el que en verdad tiene el control y el poder sobre la vida del hombre. Entonces la verdadera sabiduría, el lugar especial, el valor especial, no está, hermanos, en cuánta sabiduría humana tenemos, sino en cuánto conocemos a Dios, en cuánto amamos al Señor.
en cuanto nos ha dado un lugar especial el Señor en nuestras vidas. No te sientas inferior a nadie. Aquí alguien en este mundo puede presumirte el carro nuevo, la casa grande, el conocimiento intelectual especial y tantas cosas. No te sientas menos, porque no eres menos que nadie. Eres un redimido por la sangre del Cordero de Dios. Fuiste comprado a precio de sangre. Vales la sangre del Cordero de Dios y tienes que darte ese lugar que Dios te ha dado. No te dejes intimidar, no te dejes menospreciar. No vayas caminando sintiéndote nada, sintiéndote poca cosa, sintiéndote inferior, sintiéndote inservible, insignificante. No, tienes que saber que vales mucho. ¿Por qué? Porque vales la sangre del Cordero de Dios. El precio que se pagó por tu alma fue la sangre del Cordero de Dios. Es lo que vales. Por eso debes de caminar sintiéndote especial. ¿Por qué? Porque eres algo muy especial humanamente. No, porque soy especial porque el Dios de los cielos se ha fijado en mí, me ha elegido, me ha llamado y ha puesto su mano sobre mi vida para bendecirme de una manera especial. Soy elegido de Dios y camino con la bendición de Dios. Por eso me debo de sentir especial, no inferior, sino especial. Oiga lo que dice la palabra, aquí le termino. Jeremías capítulo 9, versículo 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dios cruzó sus manos, eligió al vil y al menospreciable, al que no es por encima del que cree que es, al que no sabe por encima del que cree que sabe. Dios cruzó sus manos al que no tiene por encima del que cree que tiene. Dios cruzó sus manos el que no tenía en qué alabarse, porque sentía que no tenía nada ni era nada, y ahora Dios le da una razón por qué gloriarse, por qué alabarse. Tú te debes de gloriar y alabar porque has sido elegido por Dios, porque eres un redimido por el Señor, porque tienes un privilegio que ningún ser humano, hermano, puede competir contigo. El privilegio de ser hijo de Dios, de ser elegido por Dios, el conocer al Dios de los cielos. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, en entenderme que yo soy el Señor misericordioso, que hago misericordia, juicio, justicia, porque estas cosas quiero. Entonces, hermanos, entendamos lo que Dios nos ha dado. Entendamos lo que hizo Dios proféticamente a través de Jacob, cuando cruzó las manos bendiciendo al que no era por encima del que creía que era, al que no merecía por encima del que creía que merecía. Ese es el lugar que Dios nos quiere dar. Dice el apóstol: no son muchos de ustedes ricos, poderosos, sabios, nobles, especiales en un sentido humano. Dice, son lo vil, son lo menospreciable, pero Dios se ha fijado en ustedes, porque Dios cruzó sus manos para bendecir al que creía que no era, y hacer así detener al que creía que era algo. Ese es el Dios al que le servimos. Al que se humilla lo exalta, al que se enaltece lo humilla. Mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al humilde de corazón. Dios tiene un lugar especial para ti, un propósito especial para tu vida y un plan perfecto para tu caminar. No eres una casualidad, no eres una coincidencia, eres un plan perfecto de Dios. Póngase de pie en esta noche.